Ya, chicas, entonces vamos a iniciar con la segunda asesoría, que es nudos y materiales de sutura. Bueno, vamos a comenzar entonces a definir los conceptos básicos, qué es un nudo quirúrgico, las suturas e hilos de suturas, el momento de retiro de puntos y finalmente un pequeño cuadro de resumen para que ustedes puedan tenerlo siempre a la mano y poder repasar lo más importante. Ya, chicas, entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos? ¿Qué es un nudo en primer lugar? Un nudo quirúrgico se define como un lazo que vamos a estrechar, vamos a cerrar de modo que sea muy difícil que se pueda soltar por sí solo y que cuanto más se junta o se aprieta de cualquiera de los cabos, más se hace presión y más seguro está. Un lazo solamente consiste en cruzar los dos extremos de un hilo, ¿ya? Como se podría observar en la imagen, en la primera imagen, eso podría decirse que es un lazo porque solamente se ha cruzado dos extremos de un hilo. Mientras que una lazada o un seminudo ya acá consiste en lo que es pasar uno de los extremos del hilo por dentro y hacer que se estrechen, que ya vendría a ser la segunda imagen. Entonces, primero comienza con un lazo que solamente consiste en estrechar o en cruzar los dos extremos de un hilo, mientras que una lazada o un seminudo consiste en pasar uno de los extremos del hilo por dentro y hacer que se estrechen. Y finalmente, acá tenemos el nudo, ¿no? Que como ya hemos mencionado, el nudo viene a ser ya cuando hemos estrechado un lazo y realizamos la presión necesaria para evitar que se suelte con facilidad. Entonces, un nudo vendría a ser la definición de dos o más lazadas o seminudos. Entonces, esto es un lazo, una lazada o un seminudo, y esto es un nudo. Y el nudo consiste en dos lazadas, es decir, tenemos que pasar dos veces un cabo para que se estreche y para ejercer la presión necesaria para evitar que se suelte. ¿Ya? Entonces, esta es la definición, son conceptos básicos que hay que tenerlo en cuenta para saber diferenciar cuando hablamos de un lazo, de una lazada y de un nudo ya propiamente dicho, que va a ser dos lazadas o más. Luego tenemos la definición de puntada. Puntada simplemente quiere decir pasar el hilo a través de los tejidos que se quieran afrontar. O sea, solamente el procedimiento de pasar el hilo a través del tejido que se quiera afrontar solamente es la puntada. Mientras que el punto ya viene a ser el resultado de la puntada, que es pasar el hilo a través del tejido y el nudo que se va a realizar. Entonces el punto es la suma de una puntada más un nudo. Y la sutura es cualquier material que se va a emplear para unir los bordes de una herida o una ligadura de vasos podría ser también. Mientras que el suturar, ya el procedimiento propiamente dicho, es el procedimiento en donde vamos a unir los bordes de una herida, como también puede ser el procedimiento de ligar los vasos, ¿no? Todo lo que ese procedimiento se haga con la finalidad de afrontar los bordes. ¿Ya? Esto en cuanto a los conceptos básicos, que hay que tenerlo en cuenta antes de hablar de los nudos quirúrgicos. Y una vez que ya hemos definido qué es un nudo quirúrgico, que es el procedimiento de dos lazadas, vamos a mencionar cuál es el objetivo de este nudo quirúrgico. El nudo quirúrgico, el objetivo principal es el éxito de la cicatrización y la hemostasia. Es importante para todo procedimiento, ¿no? Para todo procedimiento quirúrgico que se realice, para tener finalmente una buena cicatrización y una buena hemostasia. Entonces, al nudo quirúrgico también se le conoce como un nudo completo, un nudo cuadrado o un nudo común. Y va a tener tres componentes, ¿ya? Y acá hay que tener en cuenta esos componentes como también las fuerzas, porque también ha sido pregunta, ¿no? Les ponen como que la definición. Los componentes, tenemos el primer componente que es el afrontamiento. En este afrontamiento solamente consiste en afrontar los cabos, ¿no? O los extremos del hilo, pero no tiene firmeza. Solamente voy a afrontar los cabos, pero sin firmeza. Ya el segundo componente que es la fijación, acá ya voy a mantener una tensión dentro de ello. Y el tercer componente que es la protección es el nudo de refuerzo que voy a realizar, que va a ser muy importante para mantener esta hemostasia de la sutura. Luego tenemos la mecánica, tenemos tres tipos de fuerzas. Una primera fuerza que es la fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia es la fuerza que los tejidos están oponiendo
frente a al afrontamiento de los bordes. O sea, yo quiero afrontar los bordes, pero va a haber esta fuerza de resistencia que la está poniendo ¿quién? Los tejidos. Entonces, la fuerza de resistencia va a ser inherente, propia al tejido. ¿Ya? La fuerza de resistencia va a ser propia, inherente al tejido. Es la fuerza que va a poner el tejido cuando yo quiero afrontar, cuando quiero cerrar los bordes. Mientras que la fuerza de potencia va a ser la resistencia que oponen los tejidos una vez que ya son unidos. O sea, la fuerza de potencia, una vez que ya son unidos, que ya están unidos, es la fuerza que hay, ¿no? Que opone los tejidos. Entonces, la fuerza de resistencia es propia del tejido, pero la fuerza de potencia podría ser sí propia del tejido, pero es cuando ya está unido. Cuando ya se unió, ya no solamente la fuerza la estaría ejerciendo el tejido propiamente dicho, ¿no? Sino también el hilo, porque ya se ha unido, ¿ya? Y la fuerza de fricción finalmente es la fuerza que ejerce el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido. Entonces, podría decirse en conclusión que la fuerza de resistencia es propia del nudo, perdón, del tejido y la fuerza de fricción propia del nudo. Y bueno, luego tenemos las técnicas de anudado que pueden ser de manera manual, ¿no? Con ambas manos, puede ser con una o dos manos y la instrumental. Y bueno, nosotros tenemos que saber ambas técnicas, ¿ya chicas? Entonces, el nudo debe quedar siempre a un lado de la herida para poder hacer seguimiento de la herida. Y bueno, de esta manera tiene que interferir menos en la cicatrización y vascularización y de esta manera se facilita el retiro de los puntos. Entonces siempre el nudo tiene que quedar a un lado de la herida para poder revisar la herida, hacer un correcto seguimiento para ver si se está o no infectando y para poder retirar de manera más fácil el punto. ¿Cuáles son los tipos de nudos? Los tipos de nudos tenemos el nudo simple, como se observa en la imagen. El nudo simple consiste en una lazada o seminudo. ¿Y qué era una lazada? Era solamente una entrelazada entre dos hilos o extremo de los hilos que se estrechan de tal manera que no sea fácil de deshacerse por sí solo, pero se conoce como nudo incompleto. ¿Por qué? Porque ahí no hay un nudo de refuerzo que ejerza esta tensión, ¿ya? Entonces el nudo simple es la lazada o seminudo. Mientras que el nudo cuadrado, que ya hemos dicho que se conoce también al nudo quirúrgico como nudo completo, nudo común o nudo cuadrado, vendría a ser ya este nudo quirúrgico que tiene dos o más lazadas. Ya vemos acá cómo tenemos el nudo cuadrado, como se observa, puede ser dos o más lazadas y vemos cómo se hace de dos maneras, ¿no? Pero la intención es la misma, generar esta tensión para evitar que se pueda retirar o desajustar fácilmente, ¿no? Las lazadas. Y finalmente vamos a tener, bueno, acá tenemos el nudo cirujano también, que este nudo consiste en entrelazar dos veces el hilo por una misma asa antes de que se ate. Entonces vemos cómo se ha entrelazado dos veces el hilo por una mismo lado antes de que se realice antes que se ate, ¿no? Finalmente. Y bueno, acá tenemos el nudo falso o el nudo de la abuelita. Este nudo falso es importante mencionarlo dentro de los tipos de nudos porque es el que este, muy frecuentemente, cuando no se sabe correctamente la técnica de este anudado, se suele hacer este nudo falso o nudo de abuelita, que generalmente, o mejor dicho, se debe evitar este nudo porque es un nudo mal hecho, es un nudo falso. Este nudo consiste en dos nudos simples que se realizan en el mismo sentido, también llamado nudo de la abuelita, y suele correrse, y este es un nudo que no se debe hacer, es un nudo que se debe evitar. Y acá me olvidaba mencionarle justamente cuando les menciono cómo, o sea, la definición de este nudo falso, que como les mencionaba, es un nudo que se hace por un mismo sentido y por eso es más fácil de deshacerse. El nudo cuadrado es un nudo que se tiene que hacer sí o sí, es el nudo correcto. ¿Por qué? Porque este nudo se realiza en sentido contrario, es decir, primero realizamos la primera lazada en un sentido y la segunda en otro sentido, es decir, es un nudo que va en sentido contrario, de ida y de vuelta. Por eso es un nudo que no se suele correr fácilmente, mientras que el nudo falso o nudo de abuelita se realiza en un mismo sentido, es por ello que es más fácil de correrse, ¿no? Y el nudo corredizo es el de acá, que también está dentro de los tipos de nudos, que es más que todo para deshacer un nudo, ¿no? Y es la manera correcta, ¿no? El nudo cuadrado se tiene una buena tensión, pero de la misma manera tiene que ser fácil de correrse,
realizándose la técnica que ya van a aprender en el procedimiento, ¿no? Que van a aprender en su práctica o en los seminarios, me parece. Entonces, en conclusión, el nudo falso va en el mismo sentido, el nudo cuadrado en un sentido contrario. Y el nudo falso es el que se debe evitar siempre. Y bueno, acá tenemos las imágenes, ¿no? De los ejemplos. Un nudo simple, que era un seminudo o una lazada. Es básico el nudo simple. El nudo cuadrado, con dos lazadas o más, y en sentido contrario. Y el nudo de cirujano o de fricción, donde se realizan varias lazadas antes de que se ate, ¿no? Y bueno, acá tenemos los videos, que se los voy a pasar para que ustedes lo vean mejor, para ya ir terminando. Y vamos a entrar a la parte de suturas e hilos de sutura, ¿ya? Bueno, como ya les mencionaba, el procedimiento de suturar es aproximar, unir, afrontar los bordes de una herida o tejido con el objetivo de que cicatricen correctamente, y se va a utilizar hilos de diferente naturaleza y calibre con aguja incorporada. Ya, las características del hilo de sutura ideal, lo que tendríamos que esperar de un hilo de sutura es que tenga una fuerza tensil alta y uniforme, que sea flexible, de fácil manejo y seguridad, que tenga aceptación del tejido con una reacción tisular mínima, que sea libre de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan el crecimiento bacteriano, que no tengan propiedades cancerígenas ni alérgicas, que sea estéril y lista para ser usada, que tenga multiusos para cualquier tipo, que no sea cortante ni traumática, y que sea eficiente en cuanto a calidad y precio. Dentro de las propiedades, que también es muy importante que ustedes lo sepan, tenemos la propiedad de capilaridad, ¿no? El concepto de capilaridad, ¿qué quiere decir capilaridad? Capilaridad es cuando hay un paso de tejidos tisulares, y esto es proporcional a la relación de bacterias, es decir, a mayor capilaridad, mayor riesgo de infección de bacterias, ¿ya? O colonización de bacterias. Entonces, mientras más capilaridad hay mayor paso de líquidos tisulares y por ende mayor riesgo de infección. Y bueno, acá entre paréntesis les he colocado el multifilamento, que ya vamos a ver la clasificación de los hilos de sutura. Y bueno, el multifilamento, según su clasificación, como tiene varios filamentos, tiene mayor predisposición al paso de fluidos corporales o de líquidos tisulares, y por ende mayor riesgo de infección, tiene mayor capilaridad. Y bueno, la memoria es la tendencia de la sutura a volver a su estado general, o perdón, original, y el coeficiente de fricción va a ser el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos, es decir, a mayor fricción, mayor seguridad del nudo, ya como mencionaba dentro de la fuerza de fricción, ¿no? Dentro de la fuerza de fricción, como les mencionaba, la propiedad de coeficiente de fricción es a mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Y la extensibilidad es la capacidad de la sutura de extenderse o estirarse ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Ya chicas, entonces vamos a iniciar ya para ir terminando la clasificación de los hilos de sutura. Estos se dividen según su origen, que pueden ser naturales o sintéticos, según su acabado industrial, pueden ser monofilamentos o multifilamentos, según su permanencia en el organismo, pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles, y según su calibre vamos a ver la numeración de los hilos de sutura. Dentro de la primera clasificación, que es según su origen, vamos a tener a los naturales. Y bueno, estos naturales van a ser más económicos, pero son los que son peor tolerados. Son los peor tolerados, ¿ya chicas? Entonces, los naturales son más económicos, pero son los peor tolerados. Y los sintéticos son los que son mejor tolerados, pero como son sintéticos, son más caros. Entonces, vamos a iniciar con los naturales. Los naturales se dividen de origen animal, que pueden ser de catgut, seda o crin de Florencia. Y el origen vegetal tenemos lino y algodón. Y origen mineral, acero o plata. Mientras que los de origen sintético, o los sintéticos, tenemos una manera de acordarse, es todos los que tengan P. Ya todas las P son sintéticas, ¿no? Las poliamidas, también denominados nylon, eh, poliésteres, polidioxanona, ácido poliglicólico. El ácido poliglicólico es el genérico del Vicryl, ¿ya? Entonces, poliamidas es nylon y ácido poliglicólico es el Vicryl. Poligliactin, polipropileno, que es generalmente el hilo que se utiliza para
el tratamiento de las hernias, ¿no? Que es el material polipropileno, y el polietileno. Entonces, todas las P son de origen sintético, para que se acuerden. Poliamidas, poliésteres, polidioxanona, ácido poliglicólico o bicril, poligliactin, polipropileno, polietileno. Mientras que los de origen animal, ¿no? Natural, animal, tienen nombre de animal, ¿no? Catgut, seda, cebra, puede ser, ¿no? Crin de Florencia. Entonces acuérdense así, porque es una clasificación grande y bueno, tienen que ver la manera de acordarse, ¿no? Con mnemotecnias bueno, ustedes tienen que ver la manera de cómo se deben acordar, pero tienen que diferenciarlo porque dependiendo a ello va a tener su función cada hilo de sutura. Ya chicas, entonces todas las P sintéticos y las que tienen de origen animal tienen el nombre, ¿no? Catgut, seda, crin de Florencia. Y bueno, esto en cuanto al origen, y bueno, según su acabado industrial, acá tenemos, pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Si son monofilamentos, son mejor tolerados, tienen mínima reacción tisular, la retirada de puntos es menos dolorosa, por lo menos que su estructura no es tan compleja, pero son difíciles de manejar, necesitan más nudos y son más caros. Entonces, en conclusión, todos los que sean mejor tolerados siempre van a ser más caros, ¿no? Monofilamentos mejor tolerados, pero tienen mayor precio, son más caros, tienen mínima reacción tisular porque son mejores tolerados, y la retirada de puntos es menos dolorosa por lo que son más simples, pero son difíciles de manejar por lo mismo que su estructura es muy simple, ¿no? Y necesitan más nudos. Entonces, como tienen este, como no tienen hebras, o sea, no tienen múltiples hebras a diferencia de los multifilamentos, acá no va a haber riesgo de infección, o si hay, va a ser mínima. Mientras que los que son multifilamentos, que son de fácil manejo y necesitan menos nudos, pero son menos tolerados, son peor tolerados porque tienen mayor reacción tisular. ¿Por qué? Porque tienen múltiples hebras. Tienen múltiples hebras, tienen más posibilidad de infección de herida intraoperatoria u operatoria, porque como entre las fibras pueden alojar, ¿no? O sea, mientras más fibras o hebras tienen, como son multifilamentosas, tienen mayor posibilidad de infección porque se pueden alojar microorganismos entre las fibras, entre fibra y fibra, ¿no? Como son multifilamentosas, tienen mayor riesgo de infección. Y acá la retirada de puntos es más dolorosa. Entonces, grábense estas características para que ustedes sepan cuáles son mejores tolerados, en cuál voy a tener mayor riesgo de infección y por qué, y en cuál va a ser más difícil su manejo y más difícil la retirada de puntos, ¿no? O mejor dicho, más o menos dolorosa. Dentro de los monofilamentos vamos a tener entonces el polipropileno, que era sintético por la P, el polipropileno, las poliamidas, que es el nylon, las metálicas y la polidioxanona. Ya chicas, entonces polipropileno, poliamidas o nylon, metálicas o polidioxanona van a ser monofilamentosas, por ende van a ser mejores toleradas, mínima reacción tisular, más caros y difícil manejo, pero son menos dolorosas de retirada de puntos. Mientras que las multifilamentos tenemos las torcidas. ¿Por qué torcidas? Por su disposición y su estructura, ¿ya? Pueden ser catgut, ya sea simple o crómico, como se observa acá en la imagen, o lino. Mientras que las trenzadas tenemos acero, seda y poliésteres. Vemos cómo la de seda, cómo está su disposición, trenzadas, ¿no? Poliéster también trenzadas. Entonces, acero, seda y poliésteres trenzados son multifilamentosas, entonces son peor tolerados, mayor riesgo de infección y son más baratas y tienen fácil manejo, ¿no? Entonces, torcidas tenemos al catgut y al lino. El catgut era de origen animal, natural, y lino de origen vegetal, natural también. Trenzados era acero, seda también de origen vegetal, natural, y acero me parece que eran las metálicas, también es natural. Y los poliéster está dentro de los sintéticos. Los recubiertos tenemos el poliglactin 910 y el ácido poliglicólico, que también es el genérico del Bicril. Ya chicas, entonces grábense. Igual, o sea, he tratado de realizar estos cuadritos para que ustedes lo tengan a la mano y puedan ubicarse y tengan esa clasificación más dinámica y más simple, ¿no? Porque en las diapositivas que les han colocado les han puesto todo texto, me parece, y son como 80 diapos, creo. Entonces yo he tratado de simplificar ello para que ustedes puedan repasar más que todo, ¿no? De estos cuadros resumen que les estoy haciendo. Ya chicas, entonces vamos a finalizar entonces con otra
otra clasificación que es según su permanencia en el organismo. Van a ser las no reabsorbibles y las reabsorbibles. Las no reabsorbibles, como su nombre lo dice, no son degradados por el organismo y deben ser retiradas. Las indicaciones tenemos para suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas, para estructuras internas que deben mantener una tensión constante, como tendones, como ligamentos, por lo mismo que van a estar un buen tiempo dentro de nuestro organismo, es porque necesitamos una tensión constante, ¿no? Ya sea en ligamentos o tendones, o para fijación de drenajes a piel. Dentro de las no reabsorbibles tenemos de origen vegetal al hilo de algodón, lino, de origen animal a seda, mineral a acero quirúrgico, sintético al nylon, o que también se denominaba, ¿cómo se denominaba el nylon? Poliamidas, ¿ya? Nylon o poliamidas, poliéster y polipropileno. ¿Ya? Mientras que los reabsorbibles, características, desaparecen poco a poco del organismo, no se retiran, pierden la mayoría de su fuerza tensil en 60 días, aunque no se hayan reabsorbido completamente, provocan reacciones inflamatorias en el organismo, ¿ya? Y bueno, las indicaciones, suturas profundas, mucosas, tejido celular, subcutáneo, ligaduras de vasos. Ya chicas, entonces estas son las características. Me parece que acá les estaba diciendo que las estructuras internas deben mantener una tensión constante como tendones o ligamentos. Son las no reabsorbibles porque tienen que ser retiradas, ¿ya? Y al ser retiradas vamos a poder utilizar un material de sutura en donde si bien pueda tener una reacción tisular, va a tener la tensión necesaria para mantener constantemente la tensión que necesitan esas estructuras, ya sean tendones o ligamentos. Y acá creo que les había dicho que sean reabsorbibles. Pero no, tienen que ser no reabsorbibles porque esas estructuras internas tienen que mantener una tensión constante. Y esta tensión constante la vamos a poder mantener con hilos de sutura, con material, claro, hilos de suturas que sean no reabsorbibles para poder retirarlas, porque puedan generar reacción si lo mantenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? A diferencia de las reabsorbibles, que generalmente es para suturas profundas, mucosas, tejido celular subcutáneo, para ligadura de vasos, que van a ser hilos de suturas que no van a tener tanta reacción tisular y que van a ser un poco más simples porque van a tener que ser reabsorbibles, ¿no? Y vamos a tener que elegir uno que no tenga tanta reacción tisular y que sean más simples, ¿no? Por lo mismo que van a ser reabsorbibles por nuestro organismo. Y dentro de ellas tenemos la de tipo animal y las sintéticas. Animal tenemos el catgut simple, catgut crómico, y los sintéticos poliglactil 910, el vicril o ácido poliglicólico y la polidioxanona. Ya, esta clasificación también es muy importante que ustedes la tengan en cuenta para que ustedes puedan saber en qué situaciones utilizar un hilo de sutura absorbible y un no absorbible, ¿ya? Entonces, en los no absorbibles lo que generalmente utilizamos es el nylon para piel, seda, poliéster, polipropileno, ¿no? Y en los reabsorbibles, el catgut, generalmente catgut, poligliactil, ácido poliglicólico y la polidioxanona. Esta es la última clasificación que la divide según su calibre. Y acá tenemos la numeración de los hilos. Ya chicos, entonces, el grosor de los hilos viene determinado por su numeración de ceros. Y bueno, hay que tener en cuenta la premisa que nos dice, mientras más delgada sea la capa de la piel a la cual vamos a intervenir, vamos a realizar una sutura, por ejemplo en la cara, en los párpados, tiene que ser menor grosor el hilo. ¿Por qué? Porque estéticamente no se va a ver bien si utilizamos un hilo más grueso, ¿no? Y tampoco queremos generarle de repente una cicatriz gruesa a la paciente, ¿no? O más que todo, el principio es más que todo por el principio de la estética. Ya chicas, si se utiliza más que todo el hilo más, se podría decir, no, mira, a más cero, menos grosor. Entonces en la cara, como vemos acá, mientras más ceros tenga, o sea, 6 0, 5 0, menos grosor es. ¿Por qué? Porque para la cara, para los párpados, etcétera, siempre voy a utilizar un hilo de menor grosor. Entonces, yo veo en el paquetito que viene, ¿no? El hilo de sutura de los hilos, si tiene 5 0, 4 0 o 6 0, es para la cara generalmente. Y utilizamos nylon o vicril, ¿no? 5, 6, 0, vicril 4, 5, 0. ¿Por qué? Porque a más números, a más ceros, menor grosor, que es lo que yo quiero para la cara. Todo lo contrario va a pasar para el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una zona en donde donde la piel es muy gruesa. Entonces,
acá el principio aplica a menor cero, más grosor. Yo quiero más grosor del hilo porque esa es una estructura gruesa, es una estructura en donde yo voy a necesitar un hilo más grueso para mantener una tensión necesaria para que pueda realizarse una cicatrización óptima. Ya chicas, entonces grábense esta premisa, a más ceros, menor grosor. A más ceros, menor grosor. En cara, párpado siempre 5, 6, 0. A partir del cuero cabelludo ya es 3, 4, 0. La palma de la mano también es más gruesita, entonces 4, 4, 0 y así. Ya igual el tronco, extremidades, igual, de la misma manera, ¿no? Siempre se utiliza 4, 3, 4, 0, mientras que en la cara siempre es de 5 a más, o de 5 a 6, 0. Y bueno, el momento de retiro de puntos también es muy importante, de la misma manera de que nosotras o elegimos, mejor dicho, el hilo de sutura que sea de menor grosor para la cara, de la misma manera para la cara el tiempo de retiro de sutura, de puntos, perdón, el tiempo de retiro de puntos para la cara va a ser el más corto posible. Para la cara, 4 a 6 puntos y ya voy a retirar los puntos. 4 a 6 días, perdón, y ya voy a retirar los puntos. Mientras que para el cuero cabelludo, como es más gruesa la zona, voy a retirar los puntos en más días, ¿no? 7 a 9 días. Mientras que para las palmas, miren cuántos días se retira para las palmas, porque las palmas es un área donde tenemos mayor grosor, una capa muy gruesa. Entonces, el retiro de puntos es alrededor de 2 semanas aproximadamente, 10 a 14 días. De la misma manera la pierna, de la misma manera la planta del pie, los genitales, el muslo, acá hay una zona donde hay menor grosor, ¿no? Entonces, de 7 a 10 días. Pero la diferencia, y para que ustedes se graben siempre, es la cara. La cara siempre es menos días, de 4 a 6 días. Las palmas, las plantas, la pierna siempre a 2 semanas máximo. Los genitales, el tronco, el abdomen superior anterior, siempre de 7 a 10 días. Y lo que está en paréntesis es para la población pediátrica. ¿Ya, chicas? Pero miren cómo en la cara siempre va a ser rápido el retiro de puntos de 4 o 5 días máximo. Los párpados, miren, que es la zona donde hay un poco grosor, 3 a 5 días, ¿no? Orejas, nariz, labios, siempre 4 a 5 o 6 días como máximo. Y bueno, este es el cuadro resumen para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos a ver los absorbibles y los no absorbibles, ¿no? Los absorbibles teníamos los naturales y las sintéticas. Los naturales teníamos el catgut simple o crómico. El tiempo de absorción es de 2 a 4 semanas y está en casi en desuso. ¿Por qué? Porque es reemplazado por el Vicryl. ¿Por qué? Porque tiene menor reacción tisular. Ya en la sintética tenemos el ácido poliglicólico, entonces ese es el genérico del Vicryl. Como les mencionaba, tiene mayor tiempo de absorción, 90 días. ¿Ya? Y otro sintético tenemos la polidioxanona, en donde el tiempo de absorción va a ser de 180 días. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, no, o sea, no que se graben todo el tiempo de absorción que tiene cada uno de estos materiales de sutura, sino que se graben qué material de sutura tiene el mayor tiempo de absorción, que en este caso les he resaltado porque ha sido pregunta de examen en su último parcial que han tenido la rotación anterior. Les han puesto cuál es el que tiene mayor tiempo de absorción, me parece. Y la respuesta era polidioxanona, que es la que tiene el mayor día, o sea, mayor día de absorción, mayor tiempo, que son de 180 a 190 días. Y bueno, el que tiene menos tiempo de duración siempre es el catgut, ¿no? Que son de 2 a 4 semanas, ¿no? O bueno, acá en este cuadrito lo manifiestan como de 6 hasta 20 días máximo. ¿Ya? Entonces, un mes máximo el catgut y el que tiene mayor tiempo de absorción es la polidioxanona. Entonces, grábense esos datos porque ha sido pregunta. Y en cuanto a los no absorbibles, tenemos los naturales, la seda, que tiene mejores nudos de seguridad, el lino y acero. Generalmente este material de acero se utiliza para cirugías traumatológicas. Mientras que tenemos a los sintéticos, tenemos el nylon, que se utiliza para todas las superficies de la piel y es de elección para piel y mucosas. Y finalmente el polipropileno que les mencionaba, que era para el tratamiento, ¿no? En las mallas que se utilizan para las hernias. Y el poliéster se utiliza para cirugía, cardiovascular, general, hilo de sutura de mayor fuerza tensil que hay. Entonces, en conclusión tenemos los naturales son mejores nudos de seguridad, de nylon es de elección para piel y mucosas en todas las superficies y el poliéster es el hilo que tiene mayor fuerza tensil.
Ya estos datos son muy importantes porque han sido preguntas. Las características más que todo. Y bueno, acá ya vamos a terminar con esa segunda asesoría con lo que son las suturas quirúrgicas. Las suturas quirúrgicas se dividen en dos. Tenemos las suturas continuas y las suturas discontinuas. Dentro de las suturas discontinuas tenemos el punto simple, el punto PAC o colchonero vertical, el punto colchonero horizontal o en U, el punto cruzado superficial y profundo, el punto de Lembert y el punto de Halsted. Y las continuas tenemos el sarjet simple, el sarjet cruzado, el punto intradérmico, la sutura en jareta, el punto de Connell invaginante y el punto de Cushing. Entonces vamos a iniciar ya para ir terminando con las suturas discontinuas. Dentro de las suturas discontinuas tenemos el punto simple. Ya, estos puntos discontinuos son muy utilizados en los diferentes planos de sutura, ¿no? En piel, aponeurosis, tejido celular subcutáneo. Y estos tipos de suturas son las recomendadas ante un posible drenaje de la herida como seromas, hematomas o abscesos. Si tenemos este riesgo de que haya un drenaje de la herida como ya les mencionaba, un absceso, un hematoma, al ser discontinuas vamos a poder tener mayor facilidad de retiro de puntos. Lo que no pasará si es una sutura continua. Si es una sutura continua, voy a tener que retirar toda la sutura y se va a perder ya la tensión que de alguna manera había ganado. Y entonces es por ello que las discontinuas se utilizan cuando no hay mucho riesgo de infección. ¿Por qué? Perdón, cuando hay riesgo de infección o un posible drenaje de herida, ya sea hematomas, seromas o un absceso, en las suturas discontinuas va a ser la de elección porque vamos a poder retirar un punto y bueno, vamos a poder realizar la limpieza de la herida, ¿no? En esa zona. Pero los otros puntos van a seguir manteniendo tensión a los bordes afrontados, ¿no? Entonces no se va a perder la tensión que ya se había ganado. Simplemente vamos a retirar el punto en la zona donde hay este drenaje de líquidos, ¿no? Esa es la característica, ¿no? De estos puntos discontinuos. Entonces tenemos el punto simple. El punto simple es muy usado en suturas de piel, son de fácil ejecución y retiro y no se recomienda si hay inversión de los bordes de sutura, ¿no? Como sabemos, la inversión de los bordes es que los bordes estén mirando como hacia adentro, ¿no? Entonces, este punto simple, no voy a poder realizar este punto simple si los bordes están invertidos. Grábense eso, no se recomienda si hay inversión de los bordes de la herida. Mientras que el punto PAC o colchonero vertical, también llamado punto Donati, ya grábense, punto PAC, colchonero vertical o punto Donati son muy utilizados en piel y en este caso sí se utilizan si los bordes tienden a invertirse, porque ustedes van a ver en su seminario cómo se realiza cada punto y van a poder observar que este punto PAC entra en una parte más, o sea, el procedimiento de este punto PAC es, por así decirlo, es el indicado para los bordes invertidos, porque al realizar el punto vamos a evertir el borde, ¿ya? Cosa que no haríamos con el punto simple por el mismo procedimiento de este punto simple. El punto PAC sí está como principal indicación suturas de los bordes que tienden a invertirse, porque estos sí los van a lograr evertir. Ya chicas, entonces punto Donati, colchonero vertical o PAC sí, sí son indicados para bordes invertidos, porque lo que busca es la inversión, o sea, evertir, perdón, evertir los bordes. Y estos son más hemostáticos que el punto simple, por lo mismo del procedimiento realizado. Las suturas en dos planos, en piel y tejido celular subcutáneo, y es el punto de elección para cuero cabelludo, que también ha sido pregunta. Punto PAC, colchonero vertical o punto Donati, me parece que como clave había punto Donati, entonces tienen que saberse los sinónimos, ¿ya? El punto Donati es el punto de elección para cuero cabelludo. Por otro lado tenemos el punto colchonero horizontal o en U y este punto colchonero horizontal o en U también se usa en piel, pero también en tejidos viscerales y estos también evierten como también el PAC o colchonero vertical. Y bueno, están indicadas para heridas contaminadas, como ya les mencionaba. Al vertir los bordes voy a tener una mejor exposición si es una herida contaminada y si hay la contaminación o el drenaje, como ya les mencionaba, voy a poder retirar un punto, pero no todos, ¿no? Solamente en la zona infectada. Y bueno, se realizan en tejidos también viscerales de poca resistencia como el hígado, músculo, etcétera. Eso en cuanto a las discontinuas, también nos falta tres más para ir terminando. Otro punto, y bueno, en esta diapositiva he colocado
dos puntos que se utilizan para las anastomosis gastrointestinales, que son los dos últimos, ¿ya? Pero vamos a hablar entonces del punto cruzado. Este punto cruzado se divide en superficial y profundo, también denominado punto cruzado o punto en X. Es el punto hemostática. O sea, su principal indicación, si te piden, te ponen un ejemplo, ¿no? De, no sé, una paciente que viene no sé, una rotura de vasos sanguíneos, etcétera. Y yo quiero generar una hemostasia, la mayor hemostasia posible. Te pone cuál es el punto hemostático de elección en esta paciente o en este accidente, ¿no? Podría ser. El punto hemostático siempre de elección va a ser el punto cruzado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos también se usa más que todo cuando hay alta tensión, es decir, cuando el paciente tenga tejidos aponeurosis muy tensos, porque son hemostáticos. Ya, por ejemplo, en pacientes obesos que por su misma comorbilidad tienen predisposición a que esas suturas tengan que ser más tensas, o sea, más tensas, haya mayor tensión para mantener esta hemostasia correcta, va a ser de elección en pacientes obesos. Y así hay distintas indicaciones, ¿no? Pero si te piden una mayor hemostasia, siempre pensar en el punto cruzado, porque son puntos mucho más seguros que los demás que hemos mencionado. Entonces, punto cruzado, punto hemostático. Ya utilizado en cualquiera de los planos: piel, vísceras, músculo, aponeurosis. Bueno, como les mencionaba, estos dos últimos puntos son puntos de suturas gastrointestinales. Y aquí quiero que tomen en cuenta o que se graben siempre esto, lo que les voy a mencionar. Tanto el punto Lembert como el punto Halsted son puntos de tipo invaginante, es decir, invierten los bordes. El punto Lembert junta dos serosas, son cero serosas. La profundidad del punto es cero muscular y es usado con frecuencia en cirugía abierta, ¿no? Cirugía gastrointestinal. Y este punto Lembert es utilizado como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano, que sería el punto de Connell. Y este punto de Connell es un punto continuo, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, el punto Lembert, tres puntos importantes. Punto invaginante, invierte en los bordes y es el segundo plano en la anastomosis gastrointestinal porque va a cubrir el primer plano, que es el punto de Connell. ¿Ya? De igual manera, el punto Halsted también es un punto invaginante, invierte en los bordes, pero este punto de Halsted sí podría decirse que es similar al Lembert. ¿Por qué? Porque el punto de Halsted es el resultado de un doble punto de Lembert que se haga. O sea, dos veces el punto de Lembert quiere decir el punto Halsted, ¿no? Y bueno, también se utiliza como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir también un primer plano, que es el punto de Connell. Ya, chicos, entonces el punto de Lembert y punto Halsted como segundo plano de anastomosis gastrointestinal. Ambos invierten los bordes. Y ya para ir terminando con la segunda asesoría, los puntos continuos. Los puntos continuos se realizan más rápidos que los puntos separados, ¿no? Por lo mismo que solamente es en la misma puntada del procedimiento. Y bueno, como ya les mencionaba, estas, si bien es cierto, tiene un buen resultado estético, tienen un mayor riesgo de infección. ¿Y cuál es el riesgo? Que si un punto continuo se rompe, por ejemplo, un pedazo o un extremo del hilo o en alguna parte del medio de la sutura, todo el hilo se va a deshacer, se va a correr y va a haber una dehiscencia total de ello, ¿no? Entonces va a haber un mayor riesgo de dehiscencia como en tejidos muy tensos. Entonces, en tejidos que son muy tensos no se debe usar. Y si hay heridas infectadas, ¿no? Con un mayor riesgo de contaminación, tampoco se debe utilizar estos puntos continuos. En este caso, que son tejidos muy tensos y que hay riesgo de herida infectada, en este caso los puntos de elección van a ser puntos discontinuos. ¿Ya, chicas? Y bueno, ya para ir terminando, tenemos de igual manera 6 tipos de puntos. Primero el Sargent simple, que es usado en cierre de peritoneo y aponeurosis, pero no se usa si hay infección por el mismo motivo que ya mencionamos, porque ahí puede haber riesgo de peritonitis, perforación intestinal o colecciones. Sargent cruzado. Este Sargent cruzado, también denominado sutura continua anclada o bloqueante, es muy usada en cierre de aponeurosis y peritoneo y es más hemostático que el Sargent simple por la misma predisposición del punto. Y está usado también en anastomosis gastrointestinal, es el Sargent cruzado. El punto intradérmico. Este punto intradérmico es utilizado desde elección en la cirugía estética, usado en heridas no contaminadas. Ojo, no se usa en heridas contaminadas porque miren cómo es el punto, es un punto intradérmico que no se ve.
¿no? Entonces, imposible hacerlo si tenemos una herida infectada. Y bueno, usar suturas no absorbibles, ¿no? Obviamente, ¿no? Que no sean absorbibles para poder retirar correctamente esa sutura. Bueno, y finalmente estas vendría a ser ya los tres últimos puntos dentro de los puntos continuos. Y estos tres puntos son para suturas gastrointestinales, ¿no? Para cirugías gastrointestinales. La sutura en jareta, también denominada en bolsa de tabaco, es usado en cirugía digestiva. Hay una invaginación de muñón, usado para colocar también sonda de gastrostomía, ¿no? Cuando queremos abocar, ¿no? O yeyunostomía también. Usar suturas no absorbibles o absorbibles a largo plazo, ¿no? Se puede utilizar ambas. Entonces, esto más que todo para realizar las suturas de del muñón, ¿no? Que se suele utilizar en cirugía digestiva. Y bueno, el punto de Conel o invaginante, una sutura continua invaginante. Todas las suturas gastrointestinales van a ser invaginantes, ya sea la de Lemberg que hemos mencionado, la de Cushing, la de Conel y la de Halsted que también hemos mencionado. Todas son suturas invaginantes. El punto de Conel, la diferencia entre el punto de Conel y punto de Cushing es que el punto de Conel son puntos totales, es decir, agarra todas las capas, mientras el punto de Cushing no incluye la mucosa, son puntos cero musculares, ¿ya? Entonces, el punto de Conel son puntos totales, agarra todas las capas y son usados en anastomosis gastrointestinales de primer plano, como les estaba mencionando. Entonces, en anastomosis gastrointestinales voy a realizar el primer plano, que va a ser con este punto de Conel, y como segundo plano, ¿se acuerdan? Que eran las suturas discontinuas, que teníamos la de Lemberg y la de Halsted. ¿Ya? Y el punto Cushing, que también es una sutura, un punto invaginante, está usado también en anastomosis gastrointestinales, pero a diferencia del punto de Conel, esta no incluye la mucosa, son puntos cero musculares y no son puntos totales, por ende. Chicas, entonces ya estaríamos terminando con esta segunda asesoría que teníamos pendiente. Y ahora voy a pasar a pasar los links de los post-test para que puedan resolver y terminar con la asesoría. ¿Ya, chicas?